Entonces, vamos a empezar con la clase de cardiopatías congénitas. Esta clase es muy importante porque de las patologías cardíacas que pueden llegar a existir en la infancia son los defectos más importantes a nivel congénito. Ahorita nos vamos a dar cuenta en la epidemiología que de todas las malformaciones congénitas que existen, las cardiopatías congénitas tienen un gran peso y más que nada porque se asocia a muchos tipos de síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el Nonan, algunas trisomías como también el Patau, el Edwards, tienen cardiopatías congénitas como parte de su gran bonche de enfermedades que tienen dentro de las malformaciones que están dentro del síndrome. Entonces, vamos a empezar con cardiopatías congénitas, vamos a especificar las más importantes y al final les voy a dar una tabla que básicamente es el resumen de todo y con lo que van a poder acordarse de cualquier cardiopatía. Entonces, por definición, Jenny, las cardiopatías congénitas son malformaciones cardíacas o de sus grandes vasos. Esto es importante acordarnos que son de sus grandes vasos, ya que hay que recordar que también existe la transposición de grandes vasos, que es cuando las arterias salen de manera contraria. O sea, ahora la arteria pulmonar, que normalmente debería salir del ventrículo derecho, y la aorta, que debería salir del ventrículo izquierdo, salen de manera al revés. Entonces, no solamente es la malformación de los septos, de las válvulas, sino que también de sus grandes vasos. Estas están presentes al nacimiento y se originan en las primeras semanas de gestación. Y es muy importante porque ya nos veremos más adelante. Acuérdate que existe una diferencia muy importante entre la circulación fetal y la circulación ya del recién nacido. Hay varios cambios que tienen que suceder, ¿no? Por ejemplo, el cierre del foramen oval, las venas umbilicales, las arterias umbilicales también se tienen que cerrar, que a final de cuentas van a involucionar y se van a convertir en ligamentos. El conducto arterioso también tiene que cerrarse. Entonces, todo eso que nos permitía tener una circulación fetal adecuada, ahora en la edad del recién nacido, cuando ya nazca, tiene que cambiar para adoptar la forma ya para toda su vida, ¿no? Que es la forma natural del corazón. Epidemiológicamente, fíjate, este es un dato muy importante. 85% de los pacientes con cardiopatías congénitas alcanzan una vida adulta. Y esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta más adelante que las principales cardiopatías congénitas que existen, afortunadamente, son benignas hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir? Que van a ser cardiopatías que van a poder sobrevivir grandes periodos de vida, incluso sin ningún tratamiento, pero que evidentemente si no se corrigen van a tener consecuencias muy graves. Una de esas consecuencias es la hipertensión pulmonar y todavía más grave el síndrome de Eisenmenger. Entonces más adelante vamos a ver qué es eso del Eisenmenger y por qué se desarrolla la hipertensión pulmonar. Además de esto, pues ya lo mencionaba hace rato, los defectos cardíacos son las malformaciones más frecuentes. De todo lo que puede existir, malformaciones gastrointestinales, malformaciones oculares, malformaciones de lo que quieras, sale lo más frecuente es las cardíacas, ¿vale? De estas se dice que se presentan de 4 a 12 por cada 1000 recién nacidos vivos. Entonces es un número bastante significativo y que hay que tener mucho en cuenta, ¿vale? En México, y esta es una de las diapositivas más importantes, en México estas son las cardiopatías congénitas según su orden de frecuencia. La primera en México es la persistencia del conducto arterioso. Diferencia muy importante con cuál es la principal en el mundo, ¿sale? En México la primera es la persistencia del conducto arterioso. En todo el mundo, la principal es la comunicación interventricular. Entonces, si nos llegan a preguntar en el NARM, Jenny, ¿cuál es la principal cardiopatía congénita más frecuente en el mundo? La primaria es persistencia del conducto y en el mundo es la comunicación interventricular, ¿sale? Esas serán las respuestas. La segunda en México es la comunicación interauricular, la tercera en México es la comunicación interventricular y la cuarta es la coartación aórtica. Sobre todo esta, la coartación aórtica, Jenny, acuérdate mucho de cuando veamos síndrome de Turner. Ya cuando veamos en una clase específica síndromes genéticos, Down y Turner, nos vamos a dar cuenta que en Turner una de las malformaciones cardíacas más frecuentes es la coartación aórtica. Y ojo, no es la primera. Si nos preguntan en Turner cuál es la malformación cardíaca o la cardiopatía congénita más frecuente en Turner, es la elongación del arco transverso, ¿vale? Entonces, es una de las principales la coartación, pero no la primera, ¿vale? Entonces, muy importante acordarnos de la frecuencia en México, cómo es que se presentan, ¿vale? En cuanto a los factores de riesgo, pues bueno,
Fíjense que los pacientes que tienen cromosopatías pues tienen muchísimo más riesgo. Dice la GPC que aproximadamente 25 al 30% de riesgo los pueden ser portadores de una cardiopatía congénita. Entonces, tener Down, tener síndrome de Noonan, tener Patau, tener Edwards, básicamente te está condicionando a tener alguna malformación cardíaca desde un inicio, ¿vale? Importante, si ustedes leen las guías de la GPC, tanto de Turner como de Down, se van a dar cuenta que uno de los puntos que especifican sus recomendaciones es que todo niño con un síndrome de estos tiene que ser enviado a cardiología pediátrica. ¿Para qué? Para tamizar que no tenga alguna cardiopatía. Entonces, muy importante. Además de esto, hay algunos otros factores de riesgo. Por ejemplo, tener familiares de primer grado que sean portadores de cardiopatía congénita. Por ejemplo, si tenemos un hermano, pues nosotros también tenemos riesgo de tener cardiopatías congénitas. Si tenemos un tío, si tenemos a nuestro papá con alguna cardiopatía congénita, pues evidentemente va a ir aumentando el riesgo. Además, exposiciones maternas, la edad es un factor muy importante y no solamente para la cuestión de la cardiopatía congénita, sino también para algunos síndromes. Acuérdense que el factor más importante para el desarrollo de síndrome de Down es la edad materna. Una edad ya mayor a lo que son los 35 años, 40, aumenta muchísimo lo que es el riesgo de síndrome de Down, ¿vale? Diabetes gestacional, esto también es muy importante. Enfermedad de la colágena, por ejemplo, pacientes que tienen pues algún defecto en la colágena tienen muchísimo más riesgo. Fenilcetonuria. Y más adelante vamos a ver que también el hipotiroidismo congénito, ¿vale? Algunos agentes antiinfecciosos y pues las cromosopatías, ¿no? Que era lo que comentábamos ahorita del síndrome de Down. Hay algunos medicamentos que igual más adelante vamos a ir viendo, pero hay uno que quiero que ahorita se lo queden ya grabado, ¿vale? Que es el Busulfan. El Busulfan, como tal, es un medicamento que se usa en oncología. Entonces, este medicamento hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando la mamá recibe algún tipo de quimioterapia que lleva este esquema de Busulfan, pues tiene muchísimo riesgo lo que es el bebé para desarrollar una cardiopatía congénita, ¿vale? Y ahora, esto era lo que comentábamos. Fíjense cómo esta tablita de la GPC, pues básicamente nos dice, si tiene trisomía 21, tiene hasta el 50% de riesgo de poder desarrollar una cardiopatía congénita. ¿Cuáles son las principales? La comunicación auriculoventricular completa, la comunicación interventricular, puras comunicaciones casi siempre. En el famoso síndrome de Turner, que es el 45X0, porque acuérdense que esa es una monosomía, las principales, pues la coartación aórtica, la estenosis pulmonar, y acuérdense que también aquí en el Turner, aunque no lo menciona aquí, también la elongación del arco transverso, que acuérdense que esta sería la principal en el síndrome de Turner. Trisomía 13, que acuérdense que este es el famoso Patau. Fíjense cómo el riesgo aumenta muchísimo, ¿no? Un Patau y un Edwards, que claro, son dos síndromes que no son compatibles con la vida. Los niños nacen y desafortunadamente no tienen un buen pronóstico. Entonces, la gran mayoría de estos pequeñitos mueren, ¿vale? Entonces, más del 90% de riesgo, tanto para Patau como Edwards. Y ambos, la más común, pues sería comunicación interventricular. Si se dan cuenta, pues en ambos lo comparten. Y hay más, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Noonan se caracteriza por estenosis pulmonar. El Cri-du-Chat, que acuérdense que el síndrome de Cri-du-Chat es los niños que tienen maullido de gato, que lloran y suena como un gatito, a ellos se les asocia lo que es la persistencia del conducto arterioso. Entonces, hay muchos síndromes distintos, yo sé, pero lo más importante es acordarnos de los principales, tanto Down como lo que es Turner, ¿vale? Evidentemente, si llega a venir una pregunta, ¿cuál va a ser la medida inmediata? Mandar a cardiología pediátrica a estos niños, ¿vale? Ahora, en cuanto a la clínica general, esta es una diapositiva que quiero que pongan mucha atención, porque todas las malformaciones que veamos en esta clase se van a dar cuenta que comparten lo que es esta clínica. Y ahora, esta clínica va a depender mucho de qué tipo de cardiopatía tengamos, porque puede ser que tengamos una cardiopatía que es cianótica o una que es acianótica. Depende esto del tipo de cortocircuito o shunt o derivación, que también lo podemos conocer así, que tenga el defecto. Por ejemplo, si es una comunicación interventricular, va a ser muy diferente a que si un niño nace con una tetralogía de Fallot o con una transposición de grandes vasos, porque evidentemente el tipo de shunt, el tipo de fisiopatología va a cambiar. Entonces, de inicio, pongan en su libreta todos estos. Las cardiopatías congénitas de tipo cianóticas son graves y casi siempre desde el nacimiento nos podemos dar cuenta que el paciente tiene una cardiopatía congénita, porque el paciente va a nacer y como tal dice su nombre, los niños se van a poner cianóticos, o sea que van a tener una clínica muy temprana, ¿vale?
Los niños con cardiopatía congénita de tipo acianótica van a ser todo lo contrario. Van a ser niños que de inicio parecen ser normales, que parecen ser niños que no tienen nada y evidentemente el niño va creciendo y dicen, ala, este niño se cansa muy rápido, se fatiga, tiene cianosis, es un niño que le están empezando a crecer la punta de los dedos, está empezando a tener acropaquia. Entonces hay muchos puntos que de repente con el crecimiento de lo que es ese niño, pues van a empezar a surgir, ¿vale? Uno de los datos más importantes, que sí creo que es pivote y característico en la clínica, es el retraso en la talla, ¿vale? Un niño que no crece, que no aumenta de peso, que no aumenta su estatura, es un niño que tiene un retardo. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales, además de muchos más, que hay que pensar es cardiopatías congénitas, ¿vale? Entonces, muy importante ahí dejarlo. Entonces, la clínica va a depender de lo que es el tipo de cardiopatía, pero en general casi todas comparten esto. Por ejemplo, datos de insuficiencia cardíaca congestiva e hipoxia, ¿vale? ¿Cómo se va a ver reflejado esto? La hipoxia, pues porque el niño se va a cansar súper rápido, va a ser un niño súper fatigable a la demanda de ejercicio, ¿no? Datos de insuficiencia cardíaca congestiva, un niño que a lo mejor se va a hinchar de las extremidades inferiores porque va a haber mucho líquido, puede haber incluso lo que es ritmo en galope, cuando le pongamos lo que es el estetoscopio, pues vamos a escuchar no un ritmo de S1 y S2, sino que podemos escuchar un S3 o un S4, ¿no? Que son ruidos adicionales y que no se deberían de escuchar. Durante el ejercicio o la alimentación puede existir taquicardia, sobre todo esto porque recordemos que tanto el ejercicio como la alimentación requiere una demanda energética metabólica mayor de lo que es el corazón porque ocupamos bombear más sangre y por ende el corazón pues se va a poner todo loco porque tenemos una malformación. Diaforesis, retracción subcostal. Además de esto, fíjense, algo importante, cianosis, síncope cardíaco, palpitaciones, soplos, ¿vale? Y algo importante, un tercio de los pacientes que nacen con cardiopatía congénita, como tal, ¿cómo decirles? O sea, presenta su clínica de manera inmediata una vez que sale a la vida extrauterina. Aquí la GPS nos dice que a los 3 primeros días de vida extrauterina. Estos serán los niños que tienen cardiopatías congénitas cianóticas, o sea, los niños que tienen clínica más importante, que luego desde un principio nosotros los podemos identificar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, pero también recordar que muchos niños se nos van a ir, o sea, que los vamos a mandar a casa con su mamá y que evidentemente no les diagnosticamos una cardiopatía congénita temprana, ¿vale? Evidentemente, en el control del niño sano hay que estar checando lo que es en posteriores visitas, lo que es pues su corazoncito, ¿no? Ver que no tenga soplos, ver que esté creciendo bien, que el niño no se ponga cianótico, que no esté haciendo acropaquias. Entonces es importante eso. Y fíjense, a partir de los 5 años aparecen datos más crónicos de la hipoxia. Uno de esos datos crónicos de hipoxia es la acropaquia. Estos dedos que son famosos, no sé si los recordarán, se conocen como dedos en palillos de tambor. Entonces, estos normalmente suceden cuando hay una hipoxia crónica. Por ejemplo, pacientes con EPOC, que evidentemente los pacientes con EPOC yo sé que son mayores, que tuvieron alguna exposición a a biomasa o a tabaquismo, y evidentemente los pulmones pues están destrozados y ya tienen hipoxia crónica. Entonces, esto sucede ante la restricción de oxígeno, ¿vale? El crecimiento de la punta de los dedos, ¿vale? Y se le conoce normalmente como acropaquia. Entonces, importante recordarlo. Esta es la clínica general, ¿vale? Ahora, checkpoints súper importantes que nunca hay que olvidar. Y les puse tal cual la referencia de la GPC para que se acuerden, porque es bien importante. Cuando tenemos una patología donde tengamos hipoxia, hay que pensar en dos cosas. Si ese niño no alcanza saturación, hay que pensar en el punto respiratorio o en el punto cardíaco. ¿Qué está sucediendo? Lo que me está produciendo esta hipoxia viene de lo que son los pulmones o viene de lo que o viene de lo que es el corazón. Entonces, si en dado caso vienen de lo que es el corazón, pues hay que, en este caso, cuando administremos oxígeno, el paciente no va a mejorar su saturación. Entonces, a manera sencilla, cuando ponemos oxígeno a una patología que es respiratoria, que nos está produciendo la hipoxia, el problema se va a corregir, ¿vale? Porque estamos dando ese oxígeno que no está produciendo lo que es los pulmones, ¿vale? Porque el defecto está en los pulmones. Ahora, si esa cianosis persista y la hipoxia no se mejora, quiere decir que el problema es cardíaco, ¿vale? Entonces, a palabras simples, si le ponemos oxígeno y el defecto es pulmonar,
va a corregir la saturación, ¿vale? La cianosis se va a revertir. Si el problema es cardíaco, la hipoxia ni la cianosis van a revertir, porque el problema es de causa cardíaca, ¿vale? Entonces, muy importante esto, hay que recordarlo. Uno de los puntos más importantes, digo, no sé si esto tú lo viste en el internado, Jenny, pero uno de los puntos más importantes que a nosotros nos enseñaron cuando fuimos internos es que cuando hacíamos el reneo y las maniobras iniciales para poder recibir a ese bebé, era justamente estar checando tanto su frecuencia cardíaca, porque ya sabemos que de eso depende si vamos a darle BPP, si se va a intubar, si hay que darle medicamentos. Digo, evidentemente, la gran mayoría de niños respira y llora al nacer, que el reneo nos dice que hasta el 85%, que es una cifra muy alta, y afortunadamente, ¿no? Pero no sé si recuerdas que cuando los niños justamente pues tenían como esta transición a la vida extrauterina, pues como que se les dificultaba respirar, ¿no? Y muchas veces los dejábamos con con su casco cefálico con oxígeno en la cunita y lo estábamos checando, ¿no? A cada ratito, ¿no? Entonces, si ese niño en ese chequeo no mejoraba, una de las cosas que nos decía nuestros neonatólogos del hospital donde yo hice el internado era que hay que pensar en causas cardíacas. Un niño que no mejora su saturación desde el principio, siempre hay que pensar en causas cardíacas, ¿vale? Es un diagnóstico diferencial muy aceptable, digo, evidentemente sin dejar a las causas respiratorias de lado, pero es muy importante tenerlas en cuenta las causas cardíacas, ¿vale? Y ahora, algo muy importante, no todo lo que sopla es patológico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que existen soplos funcionales, o sea, soplos que de alguna manera son benignos, que son normales, ¿vale? Sobre todo, ¿quién? En pacientes que tienen anemia, en pacientes que tienen fiebre, en pacientes que tienen embarazo, incluso en algunos niños pueden existir soplos funcionales. Y algo importante, los soplos funcionales, esto sí hay que remarcarlo, siempre son sistólicos, ¿vale? Entonces, muy importante diferenciar en que evidentemente si yo tengo un soplo en un niño, pues yo me voy a espantar y lo voy a mandar a un cardiólogo pediatra. Y el cardiólogo pediatra pues ya va a decidir si es funcional o si se debe a alguna cardiopatía congénita, ¿no? Pero siempre hay que recordar que existen soplos que pueden ser normales dentro de algunas patologías o en algunos estadios de la vida, en el embarazo, en algunos niños, ¿vale? Entonces es importante nada más recordarlo, ¿vale? Ahora, ¿por qué se produce un soplo? Recuerden que un soplo, como tal, su definición, cuando lo veíamos esto en clínicas, era como tal el retumbar de la sangre cuando pegaba en lo que son las paredes de los ventrículos. Entonces, los soplos o de los grandes vasos, porque también pueden existir soplos debido a malformaciones valvulares en lo que es los grandes vasos, tanto en la válvula pulmonar como en la aórtica. Entonces, cuando retumba esa sangre es cuando se produce ese clásico soplido, ¿vale? Entonces, muy importante recordar eso. Evidentemente, en la comunicación interventricular, en la comunicación interauricular, también pueden existir soplos y esto es porque los defectos, al ser tan pequeños, funcionan como una manguera. Por ejemplo, ahí te va, Jenny, cuando tú tienes una manguera y está saliendo el agua y luego le pones el dedo y solamente dejas que salga por un espacio muy pequeño, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta la presión, ¿no? Entonces, si tú tienes un espacio muy pequeño donde comunique el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo y pones lo que es ese dedo, ¿qué va a pasar? Pues que la sangre cuando pase por ese defecto va a salir a mucha presión y va a chocar con la pared del ventrículo, sea para el lado que se está yendo. Y ese retumbido, ese chocado que está teniendo, pues lo que va a provocar es que tú escuches un clásico soplo, ¿no? Entonces, muy importante, no hay que olvidar cuál es esa fisiopatología del soplo, ¿vale? En cuanto a la clasificación, esta también es una de las diapositivas más importantes porque básicamente a partir de esto vamos a encontrar que existen cardiopatías que van a presentar clínica desde un inicio y cardiopatías que no, que básicamente era lo que decíamos, pueden vivir hasta la vida adulta y nunca darnos cuenta que tuvo ese paciente alguna cardiopatía, ¿vale? Entonces vamos primero con las primarias, las acianógenas o también conocidas que tienen derivación o shunt de izquierda a derecha. Quiere decir que el cortocircuito, la sangre, se va a ir del lado del corazón izquierdo hacia el corazón derecho. Y para estas vamos a tener la comunicación, perdón, la persistencia del conducto arterioso, que sería la CAP, sale acuérdense, persistencia del conducto arterioso, la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Además de esto, existen algunas acianógenas obstructivas. Las acianógenas obstructivas, Jenny,
tiene que ver con que el flujo de salida se ve restringido, ¿vale? En este caso, la principal es la coartación aórtica, que este va a ser un estrechamiento sobre la aorta torácica descendente, que ya veremos después si es preductal, si es ductal o si es postductal, porque va a tener distintos márgenes y clasificaciones, e incluso la clínica puede cambiar según donde aparezca lo que es la coartación aórtica, ¿vale? Entonces, importante, estas son las acianógenas de shunt de izquierda a derecha, y se puede decir que son las cardiopatías que mejor les va. Mejor les va porque son pacientes que generalmente no tienen clínica tan florida, que desde un principio no les va tan mal y que pueden tener un arreglo muy bueno, ¿vale? Ahora vamos con las cardiopatías congénitas de tipo cianóticas, que son las que tienen shunt de derecha a izquierda. Quiere decir que en este caso la sangre se va a ir del lado derecho al lado izquierdo. ¿Qué es lo peligroso de esto? Acuérdense que la sangre que le llega al corazón derecho es sangre desoxigenada. Entonces, toda esa sangre que es desoxigenada, pues básicamente no va a tener oxígeno, a palabras muy burdas y a palabras muy simples, ¿no? Entonces, si la sangre se va directamente de derecha a izquierda, ¿qué va a pasar? Que al lado izquierdo, de ese ventrículo izquierdo, toda la sangre se va a ir a la aorta, pero es sangre que nunca pasó por los pulmones. Y si la sangre no pasa por los pulmones, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una hipoxia generalizada desde muy temprano, datos de cianosis muy fuertes desde un principio, ¿vale? Entonces, las cardiopatías que caracterizan a este lado es la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos, ¿vale? Para que se acuerden de la transposición de grandes vasos, yo siempre me acuerdo de, como nos decía un profesor en la facultad, o sea, la transposición de grandes vasos o transposición de grandes cables. Entonces, acuérdense, la transposición de grandes cables es cuando la aorta y la arteria pulmonar están invertidas, ¿vale? Entonces, importante con eso. Vámonos en cuanto a los cambios que tiene que haber de la circulación fetal a la circulación del recién nacido. Y fíjate, son bien sencillos. La vena umbilical se va a convertir en el ligamento redondo, ¿no? Que a final de cuentas, pues va a ser el que va a estar sujetado al ombligo y que incluso pues llega a lo que es el borde hepático, ¿no? La arteria umbilical va a ser el ligamento umbilical lateral, el ductus venoso va a ser el ligamento arterioso, el conducto de Arancio se va a convertir en lo que es el uraco, la lantoides en el uraco también. Y el conducto onfalomesentérico es el divertículo de Merkel. Eso es muy importante. Ya cuando veamos divertículo de Merkel, que es una de las patologías también en los recién nacidos, bueno, en los niños chiquitos, casi siempre aparece a los 2 años. El divertículo de Merkel, vamos a darnos cuenta que es un vestigio del conducto onfalomesentérico. Entonces ya lo veremos después, ya veremos qué es el divertículo de Merkel, que está a 2 pulgadas, que existe la mnemotecnia de los dos y todo eso. Ya veremos después qué es eso, ¿vale? Ahora, en cuanto a fisiopatología, esta parte de aquí, Jenny, es la parte más importante para poder entender todas las cardiopatías congénitas, ¿vale? Normalmente, yo creo que esto lo viste en la facultad, muy seguramente lo viste en el internado. Pues bueno, nomás un pequeño recordatorio. Hay que recordar que toda la sangre a nivel sistémico es recogida de lo que son las venas que están desde la periferia y toda esa sangre se regresa a la circulación a nivel de las venas cavas. Entonces llega toda la sangre a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y evidentemente también aquí conecta otra vena, que es la vena del sistema ácigos, que independientemente va a caer a la vena cava superior, ¿no? Entonces llega toda la sangre a la aurícula del lado derecho, que eso normalmente lo conocemos como la precarga, ¿no? El corazón se está llenando de sangre, ¿vale? Ahora, llega esa sangre, baja cuando se abre lo que es la clásica válvula tricuspidia y baja lo que sería el ventrículo derecho. Una vez que pasa el ventrículo derecho, ese ventrículo se contrae, hace su sístole y se va la sangre a lo que es la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar se va toda la sangre a los pulmones, hace hematosis, cambiamos el dióxido de carbono por oxígeno y se regresa esa sangre. ¿Por dónde se regresa? Por las arterias, por las venas pulmonares. Acuérdense que tenemos 4 venas pulmonares, de hecho si aquí ven 4 orificios, tenemos 2 izquierdas, 2 derechas, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, son 4 venas pulmonares, entra la sangre aquí a la aurícula izquierda y después se abre la válvula mitral. La válvula mitral deja pasar la sangre al ventrículo izquierdo y después de esto, el ventrículo izquierdo se contrae. Acuérdense que el ventrículo izquierdo es el ventrículo que tiene más fuerza, ¿vale?
se contrae y se va la sangre a lo que es la aorta, ¿no? Evidentemente, pues tiene que pasar tanto por lo que es la válvula aórtica y acá arriba, pues ya se va a dividir en sus diferentes vasos, ¿no? Las coronarias que van a salir inmediatamente aquí, las intercostales posteriores, el tronco brachiocefálico que se va a convertir en la subclavia del lado derecho y en la carótida común del lado derecho, la carótida primitiva izquierda y la subclavia del lado izquierdo, ¿no? Entonces, es importante recordar estos conceptos básicos que nos enseñaron a inicios de la carrera, porque la circulación cardíaca normal nos va a definir cuando tengamos una cardiopatía congénita. ¿Cómo es que va a cambiar? Ahora, uno de los puntos más importantes que tenemos que recordar para poder entender el tema es que hay que dividir el corazón en dos mitades. El corazón derecho, si te fijas, es un corazón azul y el corazón izquierdo es un corazón rojo. Entonces, el corazón del lado derecho, acuérdate que lleva volumen, ¿sale? Lleva volumen porque toda la sangre que viene de la circulación sistémica, que ya hizo su chamba, llega a la aurícula derecha y después al ventrículo derecho, pero en sí es sangre desoxigenada, que es mucho volumen, ¿vale? Y ahora, el corazón izquierdo lleva presiones. Acuérdense que el corazón izquierdo siempre se va a distinguir porque tiene presiones altas. Tanto lo que es la aurícula izquierda tiene mayor presión que la aurícula derecha y también, y se diga, el ventrículo izquierdo tiene muchísima más presión que el ventrículo del lado derecho. Entonces, el ventrículo izquierdo es muy importante porque tiene muchísima presión. Hay que recordar que su presión sistólica máxima es 120 milímetros de mercurio y la mínima o la diastólica es 80 milímetros de mercurio, que es igual a la presión arterial normal, ¿vale? Entonces, es importante hacer esta diferencia porque a final de cuentas, esta presión va a ser mucho más grande que la del ventrículo derecho. Entonces, vámonos, y ahora sí que entendimos cuál es la diferencia entre el corazón derecho y el corazón izquierdo y cómo se mueve la sangre en el corazón, vamos a entender una cardiopatía congénita. Imaginemos que tenemos una comunicación interventricular, ¿vale? Aquí el septo interventricular está separado, ¿vale? Está separado porque no lleva a cabo toda su continuidad. Entonces lo que va a suceder es que la sangre cuando llegue aquí a la aurícula derecha va a bajar, va a hacer todo su mecanismo básicamente, pero el ventrículo izquierdo hay que recordar que tiene muchísima más presión del ventrículo derecho y como todo en medicina, en fisiología que nos explicaba el Guyton cuando ya leíamos ese libro, hay que recordar que todo sigue un curso, todo siempre va de donde hay más presión hacia donde hay menos presión. ¿Qué va a pasar entonces? Que la sangre se va a derivar del ventrículo izquierdo hacia lo que es el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque hay muchísima más presión en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Entonces, evidentemente, toda la sangre, cuando lleve a cabo la sístole del ventrículo izquierdo, se va a ir tanto para el ventrículo derecho y una mínima parte puede que salga a través de la aorta. Y eso es lo que va a mantener al paciente acianótico los primeros años de vida. Pero evidentemente, lo que va a pasar con el paso del tiempo es que al haber tanta regurgitación de sangre por este defecto, el ventrículo derecho va a empezar a agarrar más presión. ¿Y por qué el ventrículo derecho va a empezar a agarrar más presión? Porque le está llegando sangre cada vez que el ventrículo izquierdo se está contrayendo y básicamente esa presión es como si la arrojara para acá, al igual que ese volumen de sangre, ¿no? Que está aventando para este lado. Entonces el ventrículo derecho se va a empezar a reforzar en sus paredes y se va a hacer grueso. Lo que va a provocar esto es que el ventrículo derecho se hipertrofie. Entonces esa hipertrofia, a final de cuentas, nosotros lo vamos a ver en una radiografía como cardiomegalia, y aparte de esto, va a llegar un punto donde el ventrículo derecho tenga más presión que el ventrículo izquierdo. Y ahora va a suceder dos cosas. Una, cuando el ventrículo derecho tenga muchísimo más presión, lo que va a suceder es que ahora el ventrículo derecho va a poder aventar con más fuerza la sangre hacia lo que es la arteria pulmonar. Entonces, si avienta con mayor fuerza esa sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, lo que va a suceder es que todas las resistencias pulmonares se van a ver aumentadas. Y al igual que esto también se traduce en un aumento del flujo pulmonar. Entonces, a final de cuentas, el paciente va a terminar, una, con hipertensión pulmonar y dos,
si el ventrículo derecho ahora es más fuerte que el ventrículo izquierdo, ahora ¿qué va a pasar con el shunt? ¿Qué va a pasar con esto que antes iba de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho? Que ahora ese shunt se va a invertir. Quiere decir que ahora el cortocircuito va a ir de ventrículo derecho hacia ventrículo izquierdo. Y esto va a ser un problemón. ¿Por qué va a ser un problemón? Porque la sangre que llega a la aurícula derecha y que baje al ventrículo derecho, ahora se va a ir al ventrículo izquierdo. Y díganme ustedes, ¿esa sangre pasó por pulmones? Pues no, nunca pasó por pulmones. Por ende, toda esa sangre que no pasó por pulmones, pues es sangre desoxigenada. Y toda esa sangre que esté aquí en el ventrículo izquierdo, que vino del ventrículo derecho, que está desoxigenada, se va a ir hacia lo que es la aorta. Y díganme, ¿de qué me sirve que la aorta tenga sangre desoxigenada si a final de cuentas no va a poder ir a nutrir a todas nuestras células, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo fisiopatológico de algo que conocemos como el síndrome de Eisenmenger, que a final de cuentas, todas las cardiopatías congénitas van a terminar en estos, ¿vale? Al menos todas las que tengan derivación de izquierda a derecha. A final de cuentas, en resumen, el síndrome de Eisenmenger se define cuando las cavidades derechas adquieren mayor fuerza y presión que las cavidades izquierdas, lo que hace que el shunt o la derivación se invierta, ¿vale? De ser de izquierda a derecha, ahora sea de derecha a izquierda. Ahora, ¿qué pasa con las cardiopatías congénitas que son cianóticas desde un principio? O sea, estas que veíamos de este lado, la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos. Estas, desde un principio, se puede decir que tienen síndrome de Eisenmenger desde un principio. Ojo, no es Eisenmenger porque el síndrome de Eisenmenger es cuando sucede toda esta fisiopatología que acabamos de explicar. Lo que quiero decir es que es prácticamente lo mismo, es que la sangre desoxigenada desde un momento inicial en las cardiopatías congénitas cianóticas se va a ir desoxigenada a la sangre sistémica. Por ejemplo, en la famosa transposición de grandes vasos, pues hay que recordar que aquí lo que pasa es que están invertidos lo que son estos grandes vasos. La aorta va a salir del ventrículo derecho. Entonces, la sangre que llegue a la aurícula derecha y que baje por la válvula tricuspidia al ventrículo derecho, se va a ir a la aorta. Y si se va a la aorta, pues tampoco pasó por pulmones. Y si no pasa por pulmones, pues esa sangre no tuvo hematosis, no está oxigenada y por ende, pues no hay células nutridas. Y por ende, pues el paciente clínicamente rápido, así rapidísimo en la toco, cuando lo vean a ese niño, se va a poner azul, es un niño que no va a mejorar su saturación, que va a tener clínica muy florida desde un principio, ¿vale? Por eso se catalogan a estas como cianóticas, ¿vale? O cianógenas desde un principio. Entonces, espero que le hayan entendido esa cuestión de fisiopatología, que es muy importante. Jen, ¿quedó alguna duda ahí de fisiopatología? ¿Todo bien en cuanto a eso? Espero que sí. Ponlo en el chat si todo bien, si no para explicar que no quedó claro. Pero yo espero que sí haya quedado claro porque pues a final de cuentas, si te das cuenta, lo único que hay que conocer es el funcionamiento normal del corazón para entender cuando este se vuelve patológico, ¿no? Entonces es importante, excelente, excelente, qué bueno que lo entendiste, Jen. Entonces, bueno, a final de cuentas, este es el síndrome de Eisenmenger. Fíjate cómo el ventrículo derecho está súper hipertrofiado, súper fuerte, y ahora el shunt se va de derecha a izquierda. Y también fíjate cómo la arteria pulmonar está toda gruesa, está toda constriñida, con cambios muy importantes, que básicamente lo que hacen es que tengamos hipertensión pulmonar. Ahora, ¿por qué pongo el síndrome de Eisenmenger y por qué hago tanta énfasis en este? Bueno, debes de saber, Jen, una de las cosas más importantes y también para todos los que vean este video, es que el síndrome de Eisenmenger y la hipertensión pulmonar son contraindicaciones para el tratamiento de cardiopatías congénitas. Si nosotros vemos en una pregunta del examen nacional que el paciente ya desarrolló síndrome de Eisenmenger o ya desarrolló hipertensión pulmonar, esa es una contraindicación para hacer una cirugía correctiva de un defecto de una cardiopatía congénita. Entonces es importante recordarlo porque a final de cuentas van a ser contraindicaciones, ¿vale? Ahora, vámonos con la primera cardiopatía per se.